Bendiciones, muy buenas noches para todos nuestros hermanos que nos están sintonizando desde sus hogares, oficinas, tal vez en carretera, y también de fuera de nuestra hermosa República Mexicana. Les enviamos un saludo. Gracias a Dios por su bien para nuestra vida, perdón, que nos permite un miércoles más escuchar esa palabra de Dios, esa palabra viva, eficaz, poderosa, que es enviada a cada uno de nosotros para producir la vida de Dios, para guiarnos, para mostrarnos cómo vivir en el reino de Él, en el cual ahora estamos como hijos suyos. Amén. Vamos a orar para comenzar esta enseñanza y todos atentos recibiendo de parte de Dios su palabra. Amén. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Queremos darte gracias esta noche por permitirnos estar atentos a tu palabra. Gracias por darnos esa palabra tuya, Señor, que nos vivifica. Y sé que porque tú la has enviado a nuestra vida, va a producir el fruto, la transformación, va a producir la transformación, el entendimiento que tú has determinado en cada uno de los que la escuchamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muy bien. Hoy vamos a aprender que el creerle a Dios nos identifica como hijos de Él, nos identifica como gente que vive en su reino. Recordemos que la Escritura nos dice que sin fe es imposible, fíjense, imposible agradar a Dios, por lo cual se hace necesario que todo aquel que se acerque a Dios, en primer lugar, crea que Él existe. Esa es como una característica principal en todo hijo de Dios, nacido de nuevo, que debe de creer en Él, como Señor, como Dios, como el Todopoderoso. Entonces se hace vital, es algo que te va a identificar a ti y a mí, que soy del reino de Dios, esa fe en Él, el creerle a Él. Vamos a ver a las Escrituras, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el verso 40. Miren lo que el Señor Jesús le dice a esta mujer, a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estamos en un tiempo en que nosotros, como hijos de Dios, cuando vivimos unidos a Él, le creemos a Él, tenemos que ver, se tiene que hacer visible la gloria de Dios. Entonces, es necesario, eso te va a identificar a ti y a mí, que estamos en Él, que vivimos en Él, en su reino, el que seamos gente de fe, gente que le cree a Dios, que lo que Dios dice, nosotros le creemos. Y vamos a ver hoy que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, aprendieron a creerle a Dios a través de la vida de Jesús, de cómo Él hacía las cosas. Aprendieron a creerle a Dios porque miraban que Jesús se movía de una manera muy diferente a la gente religiosa de aquel tiempo. Miraron el estilo de vida de Jesús, cómo para Él era, voy a decirlo así, normal
esa gloria de Dios que habitaba en él y que hacía milagros, maravillas, sanaba enfermos, ¿verdad? Hacía cosas extraordinarias. Y eso evidenciaba que Jesús y el Padre eran uno. Eso también manifestaba la cultura del reino de Dios en el cual Jesús se movía. Les manifestó a los discípulos y nos lo sigue mostrando a nosotros, ¿verdad? Cómo la vida de Jesús era totalmente diferente a aquellos religiosos que aunque decían creer en Dios, pero no se veía la expresión de él, de Dios en ellos. Los discípulos aprendieron de Jesús a sobrepasar las realidades humanas y las limitaciones, pero manifestando el poder de Dios, manifestando esa gloria de Dios, pero porque lo vieron en Jesús. ¿Qué ven de nosotros? Porque miren, lo que ven, van a hacer. Los que son padres o los que tienen a algún hijo a su cargo de algún familiar, abuelos, tutores, ese niño va a hacer lo que vea hacer a sus padres. Si el papá habla groserías, ¿qué cree que va a hablar el niño? Lo que oye cerca de sus padres, cerca de los abuelos. Si oye mentiras, uy, ese niño va a aprender a ser mentiroso desde pequeño. Aunque los padres a veces se enojan, ese niño es mentiroso. ¿De dónde lo aprendió? Porque cuando el padre no es mentiroso, cuando los padres no son mentirosos, van a corregir eso. No se van a reír. ¿Ya? Porque muchas veces se ríen. Ay, qué graciosito se oyó decir eso. No, porque no es normal. Entonces los discípulos aprendieron al vivir con Jesús, al andar con él, aprendieron a sobrepasar las realidades y las limitaciones humanas. ¿Pero de qué forma? Creyéndole a Dios y manifestando su gloria. ¿Saben por qué? Porque la realidad de Dios, del reino de Dios en el cual nosotros debemos de movernos, de vivir, sobrepasa toda limitación. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra la Escritura de aquellos hombres, de aquellas mujeres, porque también las hubo, que le creyeron a Dios y manifestaron la gloria de Dios para beneficio de la gente, para beneficio de los que lo necesitaran aquí en la tierra. ¿Ya? Es para manifestarse aquí en la tierra, donde se requiere. En el cielo no se requiere, en el cielo no hay falta de nada. Dice la Escritura que en el cielo no hay tristeza, no hay dolor, no hay necesidades. Allá no hay gente deprimida, allá no, por supuesto, no va a haber gente endemoniada, gente enferma, no. En el cielo no se requiere el que nosotros expresemos esa gloria de Dios. Se requiere aquí en la tierra que traigamos como Jesús enseñó en esa oración cuando le pidieron que los enseñara a orar. Venga tu reino aquí a la tierra, que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. La voluntad de Dios, como podemos ver bien ahí, es que Él sea glorificado, es de bien y no de mal. Amén. Está en Apocalipsis. ¿Alguien lo tiene? ¿Nati? Sí. Fuerte, Natita. Es Apocalipsis 21:4. Dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Qué tal? Por eso les decía, eso ya no existe en el cielo. Él lo llena todo. Nosotros necesitamos creerle a Dios y dar testimonio de que Él está vivo, pero a través de nuestra vida, como lo hizo Jesús. La gente en el tiempo de Jesús, por lo que les habían enseñado, creían que Dios estaba lejos
y que ellos eran totalmente indignos de que Dios se manifestara a sus vidas. Y era cierto. Sin embargo, a través de Jesucristo, de su vida, Él nos vino a expresar al Padre, a demostrarlos, nos hace cercanos a Él a través de Cristo, ¿verdad? Quita todo obstáculo, pero Cristo, para que seamos uno con Él. Y Jesús vino a expresarles al Padre, a los discípulos y al mundo. Por eso cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre, Él les dice, Felipe, tanto tiempo que llevo con ustedes y aún me dices, muéstranos al Padre. Porque el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿A quién ven en nosotros? ¿Al demonio de Tasmania? ¿A la chimoltrufia? ¿A quién? A ningún personaje, ni a Batman, ni a Robin, que ni existen. Deben de ver a Cristo, el Señor de nuestra vida, el Rey de Reyes. No deben de ver a ningún artista, ningún rapero. No, mis hermanos. Deben de ver a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos pone el ejemplo, la escritura, de un hombre que se llamaba Abraham. Ya lo conocemos, ¿verdad? Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham experimentó la gloria de Dios en su vida? Le creyó a Dios, dice la escritura. Pese a todas las circunstancias, adversidades que estaban en su contra. Y es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham ya era viejo. Por supuesto, Sara también, su mujer. Ya humanamente ni siquiera había probabilidades que ellos tuvieran un hijo. ¿Sí? Sara, pues ya era una anciana. Imagínense, 99 años tenía Abraham. Y Sara, pues también, ya era anciana. Sin embargo, Dios le habla a este hombre, porque la fe no debe de estar basada en el positivismo. Sí, esto va a ocurrir, no. La fe es Cristo. Si tu fe, amigo, hermano, no está totalmente en Cristo, no van a ocurrir las cosas que Dios quiere. Porque a veces le tenemos fe a una persona, le tenemos fe a algunas cosas, ¿verdad? Perdón, amuleto, lo cual no debe de ser así. Nuestra fe debe de estar fundamentada en la persona, porque Él es la fe de Cristo. Entonces, nos muestra que Dios le dice, haré de ti una nación. ¿Cómo creen que le dijo aquel viejito? Grande. Como si yo ya estoy viejo. Y Sara, aparte de vieja, ¿qué creen que era? Estéril. O sea, contra todo pronóstico. Abraham no cuestionó, le creyó a Dios. Y sucedió como Dios le dijo. Así fue. Así fue, le dio un hijo. Y hasta el día de hoy hay descendencia de Abraham, que somos nosotros, parte de. Porque Dios le dijo, mira las estrellas del cielo. Y las miraba. Así va a ser tu descendencia, ¿verdad que no las puedes contar? Decía el otro, no. Así va a ser. La arena del mar lo llevaba a ver para que viera la grandeza de la realidad de Dios. ¿La puedes contar, Abraham? Así va a ser tu descendencia. Y él fue fortaleciéndose en Dios, creyendo sus maravillas, no cuestionando, no diciendo, pero pues ya estoy viejito, ¿cómo va a ser eso? Va a ser así, de esa manera extraordinaria en la que Dios se mueve, en la cual nosotros debemos de movernos, saber que no hay nada imposible para Dios. Y vamos a las escrituras, ahí en Santiago, capítulo 2, verso 23. Santiago, capítulo 2, verso
23. Cuando lo tengamos listos todos para leer, ahí denle un like a la transmisión para que sepamos que nos están siguiendo. Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió, chequen, lo que Dios dijo, ¿va? La escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Le creyó a Dios? Fue justo porque le creyó a Dios. Y dice que fue llamado amigo de Dios. Claro, porque sabía que Dios existía, que era poderoso, era grande, era todo. Con esa gente es con la que camina Dios. No nada más porque digan Dios está conmigo, no, pero es que si no le crees, creerle no nada más es decir sí, sí creo. No, creerle es obedecer. Ojo con eso, creerle es obedecer. Que Dios dice esto, yo lo hago, precisamente porque le creo. No nada más es, sí, Dios es grande, pero Dios te dice algo y tú dices, no, ¿cómo vas a creer que voy a hacer tal cosa? Pero estás diciendo que le crees, pero demostramos que no. Así es que cheque bien eso. Si nosotros cuando Dios habla no hacemos, hoy quiero despertar a todos, a los hermanos de la iglesia, pero también a los amigos, a los que nos están escuchando. Si tú te consideras una persona de fe, pero cuando Dios te dice algo y no lo haces, porque se te hace imposible, porque dices, ¿cómo vas a creer que eso va a pasar? Despierta esta noche y date cuenta que no tienes la fe de Dios que Él demanda en su reino. Pero estás a tiempo de tenerla. En primer lugar, reconociendo que la fe que has tenido está fundada en otra cosa y no en Jesucristo. Entonces, Abraham, aquí vemos que le creyó a Dios durante toda su vida. Pasó diferentes situaciones, pero en todas las experiencias que él vivió, aprendió a conocer a Dios, a un Dios veraz, a un Dios poderoso, a un Dios sin limitaciones. A lo largo de toda nuestra vida, ustedes que me escuchan, quiero decirles hoy, debemos de aprender a conocer a Dios, a ver su intervención, a creerle, a ver que Él es verdadero, que Él es grande, que Él es poderoso. No veo limitaciones, veamos a Dios, aprendamos a crecer, a verlo a Él, cómo se mueve, cómo trabaja. Otro ejemplo que tenemos es precisamente el de David, cuando derrotó a Goliat. Sé que la mayoría conoce esta historia, que está en 1 Samuel 17, del 45 en adelante. Recordemos un poquito acerca de David. David era un muchachito joven, el más pequeño de su familia, el que, acuérdense que los pequeños en su momento servimos solo para los mandados. David eso era, pero aparte le tocaba cuidar las ovejas. Pero fíjense lo extraordinario, allá cuidando las ovejas, no crean que él estaba molesto, renegando, pensando cosas que no. Él miraba a Dios en todo. Los problemas que se daban allá donde él estaba con el rebaño, él con la ayuda de Dios salía adelante. Cuando vino el oso, ¿qué hizo David? Un niño en lo natural, un jovencito, aún un hombre incluso, en sus propias fuerzas, no puede matar a un oso. Un oso en 2 patas es un animalón. Las garras, ¿se han fijado cómo las tienen? De un zarpazo tumba. Simplemente la fuerza que tiene el animal. Estoy hablando de pelear así. Y David sabía que porque el Espíritu de Dios estaba en él podía hacer eso.
De ahí se enfrentó con muchos otros, pero vamos a hablar de los que menciona la Escritura. El león. Y también dice que le abrió el hocico y lo derrotó, y las ovejas la oveja que tenía era liberada. Entonces vemos a ese David aprendiendo a conocer a Dios, a vivirlo personalmente. Cuando ustedes y yo tenemos nuestra propia vivencia, nuestra propia experiencia con Dios, no de oídas, lo conocemos de oídas por lo que hizo en fulano, de oídas por lo que hizo en mengano, y nos gozamos por lo que hizo en aquellos. Pero cuando se trata de tu experiencia, no la tienes, porque no lo has vivido. Entonces debemos de vivirlo para verlo, para crecer, para caminar como a Dios le agrada en su reino, creyéndole. Este David, fíjense, como le conocía, como había visto a Dios en todos sus asuntos, cuando su padre lo manda a llamar para que fuera a llevar un mandado a sus hermanos que estaban en la guerra, lo mandó a dejarles unos quesos y pan. Y allá va aquel pastorcito, muy joven todavía, y escucha, ahí es donde aparece Goliat. Era un guerrero de una estatura impresionante, por eso le llaman gigante, y un guerrerazo, el mejor paladín, dice que tenían los filisteos. No crean que nada más era un sonso que ahí ponían para espantar, no, sabía pelear. Y aparte su armadura, bueno, era un hombre impresionante que intimidaba. Y salía, dice la Escritura, a gritarles: órale, el que me venza, si alguien me vence, nosotros les serviremos. Pero si nosotros los vencemos, ustedes nos servirán. Y menciona la Escritura, les estoy resumiendo la historia, que el pueblo de Israel estaba temeroso todo el ejército. Pero fíjense la diferencia de cuando alguien le cree a Dios, como él dice, cuando le conoce. David se molesta en ese aspecto de decir: ¿cómo pueden estar así estos? ¿Y cómo se le ocurre a ese filisteo incircunciso? Jamás lo llamó gigante. Jamás se dejó amedrentar por su estatura ni por nada. Le dice incircunciso, alguien que no tiene derecho a la bendición de Dios. Él se sabía lo que era, tenía identidad, se sabía bendito, así como usted y yo. Ahorita que ya sabemos que Él, como dice la Escritura en Efesios 1:3, nos bendijo. Somos benditos de Jehová desde antes de la fundación del mundo. David sabía eso y lo vivía. Por eso expresa cómo este filisteo incircunciso se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Ya. Fíjense la seguridad de conocer a Dios, de vivirlo, de experimentarlo. Y nadie le creía del ejército. Y por eso David le dice: no, si allá en el campo Dios a mí me entregó al oso, al león. Y le empieza a decir al rey, porque lo llevan hasta Saúl, el rey. Obviamente la vivencia, la experiencia, la fe, la pasión que movía a David no la tenía ninguno en el ejército. Y por eso Saúl, al no conocer esta realidad en la que David se movía, lo quiere vestir humanamente, dándole una armadura. Y miren lo tremendo. Y ahí entra que ni usted ni yo, ni ningún hijo de Dios que le conoce, se amolde al mundo. Por muy sofisticada que sea el arma o lo que sea, estoy hablando como en el caso de David. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿de acuerdo? Entonces, David no ocupa la armadura del mismo rey. No le quedaba a David. Él no sabía andar con armaduras, pero él sí sabía andar en la presencia de Dios manifestando su gloria.
¿Ya? Y entonces David se la quita y menciona la escritura que va ante el gigante, ante Goliat. No dice gigante, perdón, dice Goliat. Y Goliat, por supuesto, que se ríe, porque un muchachito que solo va con su onda y con su, ¿cómo se llama? El cayado, ¿ah? El palo. Y el otro, un hombre de guerra, por supuesto, con toda su armadura. Y la armadura en ese tiempo, bueno, menciona la escritura algunas características de la armadura de Goliat, su escudo que lo tapaba hasta aquí, enorme, se imaginan. Luego la estatura de este hombre, su lanza, su casco solo tenía esta parte abierta para que viera. Lo cuidaban tanto porque pues era la estrellita, así como en el fútbol, ¿verdad? Nada más tenía esto abierto. Y se ríe, se imagina, ja, 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 la risa burlona. Si no soy perro, le dijo, para que vengas a mí con palos. Pero David le dijo, no, no, no te equivoques, yo no vengo con palos, vengo. ¿Cómo le dijo que iba David? Fíjense la realidad de David. En el nombre de Jehová de los ejércitos. No le dijo ni siquiera en su nombre ni otro nombre. Le dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bueno, mencionan las escrituras que Goliat le dijo, hoy te voy a dar a comer a los perros y quién sabe qué tanto le decía. Pero porque él confiaba en su fuerza, Goliat. Él confiaba en su entrenamiento que tenía. Y si era eficaz. Pero recuerden, la realidad del reino de Dios, esa realidad es eso, verdadera, totalmente eficaz, poderosa. Hay testimonios, por eso cuán importante ver las escrituras y ver los testimonios de Dios, la fama de Dios. Y entonces, pues ya sabemos, agarra la piedrita, la mete en ese pedazo ¿de qué? De cuero, de lo que se hacía la onda, y órale, fum, 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 no crean que solo fue David, fue como Dios, como dijo David, Dios en él y manifestando la gloria, miren, se fue a empotrar, no crean que pum, le dio y pum, rebotó la piedra. Ay, que haya dicho, ahí va la otra. No, a la primera, miren, pum, entró en ese hueco que había. ¿Se imaginan? Ahí va para atrás y cómo se oiría. Y corre David y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Y bueno, ahí vemos la manifestación de la gloria de Dios. Es que tiene que ser visible. No se amedrentó, supo qué hacer, Dios lo estaba guiando, él sabía oír a Dios, saber el momento, todo lo preciso. Eso, como les digo, lo encontramos en las escrituras, en 1 de Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Miren lo que dice, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos, hablando del demás ejército, ¿verdad? De los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, ¿a quién le dio la gloria David? Sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con lanza, con espada, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¡Qué testimonio! ¿Y saben algo? El Dios de David es el Dios nuestro. Y si no es tu Dios, es tiempo de que te vuelvas a Él. Él es el origen. No hay otro Dios. No hay otro creador más que Él. Jesucristo, el Señor. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, o sea, el que estuvo ahí en el tiempo de David, de hoy y por los siglos. Es el mismo. O sea, ese testimonio de cómo vivió David nos demuestra que es el estilo de vida del reino, creyéndole a Dios y accionando y haciendo cosas
gloriosas, evidenciando cómo se le cree a Dios y cómo se vive en su reino. En el reino terrenal, aquí en este cosmos, en este sistema, la gente vive llena de miedo por lo regular, de indiferencia, de duda. ¿Y qué provoca eso? Que estén paralizados, que estén limitados cuando no es lo que Dios quiere. Somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para expresarlo, para glorificarle, para darle a conocer. Por eso nos tenemos que mover creyéndole a Él en todo nuestro estilo de vida. Pero para eso yo tengo que conocerle. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y eso se hace. El ejemplo de nuestro modelo, el Señor Jesucristo. En una de las, ¿qué les puedo decir de las enseñanzas? De lo que nos muestra la Escritura en Juan 6, capítulo 6, verso del 5 al 11. Me encanta cómo Jesús enseñó a sus discípulos a creer y accionar, porque así es en el reino de Dios. No solamente es, sí creo, pero no hago. Entonces no es creer al estilo del reino de Dios. El estilo del reino de Dios es creer y hacer. Y Jesús les enseñó eso a los discípulos. Cuando le dice aquí a ellos que le dieran de comer a la multitud, había una multitud que había salido, que había seguido a Jesús para oírle. Ya llevaban algunos días. Y le dice a los discípulos, denles de comer. Pero él se los dijo para que ellos vieran esa gloria en lo que se deben de mover, en lo que nos debemos de mover nosotros. Ojo con esto, las circunstancias que estemos atravesando, que nos acontezcan, es solo para manifestar la gloria de Dios y que sigamos creciendo en Él, expresándole. ¿Sí? Ok. Juan 6, versículo del 5 al 11. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Jesús le dijo esto, ¿para qué dice la Escritura? Para probarle. Quería ver si Felipe ya había aprendido algo, ¿verdad? Porque él sabía lo que él mismo iba a hacer, lo que Jesús iba a hacer. Y miren la respuesta de Felipe. Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Chequen cómo lo natural limita. Ni siquiera se podían llenar. No alcanzaba esa cantidad de dinero para que tomaran un poco, como dijo Felipe. Entonces, el Señor, con su vida, con su accionar, demostrándole a los discípulos, enseñándoles cómo se vive en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo reaccionas tú, como el sistema? ¿O expresando la realidad del reino de Dios? Y miren, en eso sale otro discípulo que allá andaba y también estaba aprendiendo, llamado Andrés. Le dice, hey, Señor. Andrés era hermano de Pedro, de Simón Pedro. Le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero a la vez le dijo, aunque tiene eso, ¿qué tanto es para tantos? O sea, seguía siendo humanamente limitado. Pero el Señor, fíjense, los escuchaba, no los paró en seco ni nada. Dejó que siguieran hablando, que aprendieran a discernir cómo el sistema
te limita, ¿sí? Entonces Jesús les dijo lo siguiente, no les dijo, ay, ¿por qué piensan esto? No, él los escuchó porque él sabía lo que él era, lo que iba a hacer, y entonces les dice que hicieran sentar a la gente, ¿verdad? Ya les da las indicaciones de cómo. Había mucha hierba en el lugar, dice, y se recostaron, y el número era como de 5,000 hombres, como de 5,000 varones, más las mujeres y los niños. ¿Y qué hizo Jesús? No se puso nervioso, no le dijo, Padre, por favor, como a veces decimos, manifiesta y respáldame. No, Jesús sabía, pues la realidad de cómo era el Padre, lo conocía, sabía que era su voluntad, sabía que era momento de hacer ese milagro y de ver su manifestación. Y entonces dice que Jesús tomó aquellos panes y ¿qué hizo? No se puso a orar, Señor, multiplícalos, ¿va que no? Ni siquiera oró así que multiplícalos, Padre, que alcancen. Oye, Señor, no me vayas a quedar mal porque ¿qué van a pensar? No, solo dice que dio gracias. Y de ahí lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados en la hierba. Y si ustedes checan la escritura, dice que la gente comió hasta saciarse. Tomaron, dice, tanto peces como pan, todo cuanto querían. En el reino de Dios no hay escasez. Pero yo lo tengo que conocer. Yo no tengo que conocerlo nomás por lo que dice Samuel. Me gozo por lo que dice Samuel. ¿Y tú? Yo sé que se gozan por lo que Dios ha hecho en mí. Pero ¿y tú? Ay, la profetisa es de fe y sí. Pero ¿y tú? Porque tienes que desarrollar la fe que fue puesta en ti. A todos, dice la Escritura, que a todos se nos fue dado una medida de fe. No solo a la profetisa, no solo a tu discipulador, no solo al pastor, no solo al apóstol, a todos los hijos de Dios. Pero esa fe hay que hacerla, que se desarrolle, que crezca, y crece conforme tú le conoces, conforme tú le obedeces, conforme a la manifestación de Él en tu vida, en mi vida, es personal. ¿Sí? Entonces, Jesús eso les estaba enseñando a los discípulos y eso es lo que nos sigue enseñando hoy día. Entonces, tenemos que tener algo muy claro, que ustedes y yo somos gente escogida y bendecida por Dios, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, como les decía que dice Efesios 1:3. Pero aún hay algo más. Nos ha dado su gloria. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo se las he dado a ellos. Pero el propósito de esa gloria que Él nos dio es para que glorifiquemos al Padre, para que demostremos su realidad, su grandeza y el mundo crea, como dijo Jesús. Por eso es nuestra responsabilidad evidenciar nuestro estilo de vida en el reino de Dios. Porque aquí pertenecemos al reino de Dios y esa es su naturaleza. El verle, el manifestar su gloria, que la gente crea. Es tiempo de que demos a conocer el nombre de Dios, pero con hechos, no nada más con habladas. Ya tenemos esa escritura que acabo de mencionar. ¿Cuál es, Nati? Romanos 12:3. Dice, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes, que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, más bien cada uno piense de sí mismo con moderación, según los dones que Dios le ha dado junto con la fe. Habla que a todos, la Reina Valera, quiero esa versión, por favor, donde nos dice, ¿verdad? Que a todos nos dio una medida de fe.
es Romanos 12:3. Voy a leer la de las Américas, porque en virtud, está hablando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de nosotros, que no piense como lo que ya leía nuestra hermana Nati, más alto decide lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. Chequen, según la medida de fe que Dios ha distribuido solo a los apóstoles, solo al discipulador, solo a ciertos hermanos, no dice así, a todos. A todos, a todos, a todos se nos colocó una medida de fe, pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad desarrollarla, nutrirla. Cada día, en mi diario vivir, viendo a Dios, conociéndolo, siendo uno, tengo su gloria, tengo la vida de Dios. Fuimos llamados a expresarle, fuimos llamados para que el mundo, las personas, crean en Dios, se vuelvan a Él. No a una religión, no se vayan a encerrar a un templo, no, a vivir la realidad de Dios, a demostrarles cómo se vive en el reino de Dios, a mostrar la cultura del reino de Dios, que es eso, creerle a Dios, manifestarle, echar fuera todo temor, toda duda, toda limitación, toda escasez, toda preocupación, toda pobreza en la que vive el sistema. Dios menciona a Jesús en Juan 17:22. Nos dio su gloria para que sea visible en cada uno de nosotros y expresemos al Señor. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición tenemos de hacer realidad lo que Dios nos ha dicho! Al creerle, al ser gente de fe, al vencer los obstáculos. ¿Por qué? No porque seamos fuertes solamente en nuestra fuerza, sino por Dios que vive en cada uno de nosotros. Si tu amigo no tienes fe, hoy te digo, es necesario que te arrepientas y te vuelvas al Dios verdadero, a Jesucristo, quien murió y resucitó, quien pagó tu deuda, quien pagó por tus pecados, pero no solamente para que te sientas ligero de cargas de pecado, sino para que ahora vivas en Dios y para Dios y seas ese hombre, esa mujer que le exprese, que le manifieste, que viva para agradarle. Y a ti, hermano, que has estado estancado, limitado muy probablemente, es necesario que te arrepientas también, que te vuelvas a Dios, al Dios verdadero, al único, y que vivas mostrando su grandeza, su gloria. Este es el tiempo para ello. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Hoy, Señor, te agradecemos por mostrarnos cómo se vive en tu reino, en tu cultura. Perdona la incredulidad, la falta de fe, la falta de desarrollo que hemos tenido en creerte. Porque a nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, tú nos has dado la dicha, la bendición, la responsabilidad de expresarte. Y si no lo hemos hecho, perdónanos, Señor, por perder el tiempo, por no expresarte. Perdónanos por habernos amoldado al sistema, un sistema que encajona en la timidez, en el temor, en la falta de fe. Perdónanos, Señor, por ello. Pero hoy nos levantamos
para creerte, para accionar, para caminar como tú nos has mostrado. Gracias porque a través de ti es posible vivir como a ti te agrada en tu reino, porque la simiente tuya está en nosotros. Te bendecimos, Padre, y sé que a través de nosotros, Señor, tú te glorificas y también nos usas para sacar a la gente de esa condición en la que está. Para que nosotros, si estamos en una condición incorrecta, también en tu nombre salgamos. Y dar a conocer la bondad tuya con nuestras acciones, tu realidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Recuerden que estamos en la semana de dar gracias, acciones de gracias por el Centro Mundial. Por esa realidad de lo que Dios ha hablado. Solo dar gracias por todo lo que ese Centro Mundial significa en este tiempo. Significa precisamente eso, la manifestación de la gloria de Dios en provisión, en todo. Y el propósito que tiene es precisamente enseñar, modelar el reino de Dios, el modelo a seguir que Él nos ha dado y que el mundo crea que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias por ese Centro Mundial, Señor, que se estará construyendo en Guatemala. Gracias por esa realidad que veremos, que disfrutaremos, que nos has hecho parte. Bendecimos al apóstol general, nuestro apóstol Abraham, a quien tú diriges, y sé que estarás hablando todos los detalles de cómo quieres ese Centro Mundial. Tu Espíritu Santo en él, guiándole a todo ello, y a nosotros como parte de Misión Cristiana del Calvario, usándonos también en lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en esta semana, cada uno en los grupos de comunión familiar. Bendiciones para todos.